Estamos viviendo como en un mundo abundante, entre comillas, la época donde tenemos más ansiedad, depresión y también un vacío existencial grande. ¿Qué crees que nos ha traído acá? Creo que te puedo contestar esta pregunta con una historia. Ujú. Hay una historia que transmitieron los sabios de la Kabbalah, que es la historia de la hija del rey. La hija del rey vive en el palacio del rey y un día se enamora por la ventana, se enamora de un campesino, se cruzan las miradas y por señales en algún momento quedan fuera del palacio. Cuando la hija del rey se va del palacio ya no puede volver. Traicionó al reinado y se escapa, se casan. En algún momento la hija del rey empieza a entrar en depresión. El campesino le intenta hacer las mejores comidas, los mejores vestidos, los mejores regalos, las mejores joyas. Y en algún momento desespera y dice, no importa cuánto te doy, cuánto me esfuerzo, nunca estás feliz. Y la hija del rey le responde, todo lo que me has dado durante todos estos meses no se compara a la gloria y al lujo y a los placeres y los deleites de una hora en el palacio de mi papá. Los sabios de la Kabbalah traen que la hija del rey es el alma. El alma espiritual del ser humano estaba con el rey. Un día bajó a este mundo, se casó con el campesino, que es nuestro cuerpo, nuestro mundo material, y ahora nosotros, para satisfacerla, le intentamos dar de todo. Le intentamos dar coches, le intentamos dar joyas, ropas, placeres, y nunca se satisface. Hasta que un día entendemos lo que dijo la hija del rey. Todo lo que me puedas dar no se compara a un poquito, ¿sí?, en la presencia de mi Padre en el mundo espiritual. El deleite espiritual es eterno. Y tenemos un alma dentro que estamos ignorando todo el tiempo. El ignorar el alma hace que probemos de todo para intentar llenar algo que nunca se va a llenar. Entonces, aparte de no llenarnos, nos frustramos, pensamos que no tenemos dirección ni sentido en la vida. Lo que en realidad nos falta es prestarle atención a nuestra alma. Hay una poesía que escribió también un gran sabio de la Kabbalah, que en hebreo dice, prestarle atención al alma. Prestarle atención al alma. Eso es lo que tenemos que hacer. Está muy bien tener placeres, está muy bien tener coches, está muy bien tener joyas, cuando éstas sirven a un propósito mayor, que es el propósito que nos llena y nos satisface. Lo que he visto es que muchas personas grandes, genios, lo han estudiado, más allá de ser judíos o no. Newton, Da Vinci, y eso me da mucha curiosidad, ¿no? Primero hay que saber qué es el Kabbalah. Ok, entonces, la Kabbalah es una sabiduría ancestral que el pueblo judío ha transmitido por generaciones, de forma oral y muy en secreto. Es algo que se ha conservado por mucho tiempo y es una sabiduría que en realidad lo que viene es a contarnos lo que no vemos, a darnos palabras para poder hablar del mundo espiritual. Es una sabiduría que viene a hablarnos del sentido espiritual de este mundo, de cómo Dios dirige el mundo, cuál es el sentido del alma, cuáles son los mecanismos que hacen que el mundo se vea como se ve. Según la Kabbalah, todo lo que vemos es un reflejo de lo espiritual. Y para entender nuestra realidad necesitamos entender cómo funcionan los mecanismos espirituales de la misma. Igual que si yo veo un árbol, un biólogo me puede explicar qué es lo que sucede dentro que hace que de repente este árbol crezca, florezca y tenga frutos dulces. ¿De dónde salen los frutos dulces? Él te lo sabe explicar, él sabe ponerle palabras a los mecanismos y a los procesos internos que después dan lugar a una realidad que tú ves, pero no sabes el por qué. La Kabbalah viene a explicarte los mecanismos internos y espirituales de la realidad, cómo funciona la misma y por qué sucede lo que sucede, el sentido de la vida, también de la vida en el sentido del mundo exterior, pero sobre todo del mundo interior. Así que yo lo llamo la ciencia de lo espiritual. ¿Lo consideras más una filosofía, ciencia, religión? ¿Qué lo consideras? Es una
es una filosofía de vida, pero también es práctica. También tiene un lado espiritual, para muchos religioso. No es obligatoriamente algo religioso, pero también hay una parte de eso. Yo creo que la Kabbalah no se puede definir como algo en sí, porque viene a explicar la raíz de todo. Y se puede usar como una filosofía, se puede usar como una técnica de meditación, se puede usar como una estrategia de relaciones, para mejorar tus relaciones o para tus negocios. Si tú conoces la raíz de la realidad, a partir de ahí es cuánta imaginación tengas para saber lo que se puede hacer con ella. Lo que me encanta, lo poco que he ido viendo durante estos últimos meses, se podría decir, que te estaba comentando antes de rodar, es de que muchas personas me han empezado a hablar de esto, ¿no? Y lo empezó a ver como que es una integración de muchas disciplinas. Y lo que me encanta es de que te ayuda a alcanzar un mayor nivel de conciencia. Y el objetivo es como descubrir, entre comillas, esa felicidad, pero también descubrir tu potencial, ¿no? Y eso es algo que lo vamos a romper ahora en pedazos. Pero estabas hablando acerca del alma. Primero quiero ver cómo lo define el Kabbalah, el alma. El alma, según la Kabbalah y también según el texto bíblico, al final la Kabbalah es la interpretación más profunda del texto bíblico, lo que nosotros conocemos como la Torá. La Torá para nosotros es un código, un libro de instrucciones de cómo funciona la realidad, no solo un libro de historias. Dios vistió en todas esas historias un mapa cósmico de cómo todo funciona. Cuando se habla de Abraham, se habla también de Abraham, el personaje, pero de algo mucho más elevado. Es un arquetipo de un concepto espiritual mucho más grande. Entonces, cuando nosotros hablamos de Kabbalah, nosotros estamos hablando de la parte más profunda de la interpretación bíblica. Esto como paréntesis para contar acerca del alma. El texto bíblico dice que el alma es un soplo divino. Dice el texto en el capítulo 2 del Génesis, en el verso 7, que cuando Dios creó al hombre lo hizo, sí, del barro, obviamente es una metáfora, y que a ese, digamos, lo que nosotros conocemos como golem, a ese muñeco de barro, Dios le insufló un alma de vida. Eso quiere decir que parte de nosotros viene de lo material, ¿sí? Es la metáfora del barro, y parte de nosotros es un soplo divino. ¿Qué es un soplo? Cuando yo soplo, saco de lo más profundo de mi ser hacia afuera. Lo que a mí me da vida, que es la respiración, ahora lo saco hacia afuera. La metáfora es que de lo más profundo de Dios sale nuestra alma. Nuestra alma es un soplo divino. Es parte de Dios en nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Ahora es muy amorfo, eso tiene algo muy práctico. Dios tiene intenciones para con este mundo. Intenciones de bien, intenciones de amor, y por eso creó el mundo. La Kabbalah dice que Dios creó el mundo no por un interés, porque si tuviera un interés para crear el mundo, no sería Dios. Porque quien tiene intereses es porque le faltan esas cosas que le interesan. Y Dios no puede faltarle algo porque Él tiene que ser completo. Entonces, el único motivo de la creación, dice la Kabbalah, es el altruismo y el amor. Entonces, Dios tiene intereses de altruismo y de amor para con su mundo. Ha mandado como chispas de sí mismo para completar esa dádiva universal, esa expresión de amor universal. ¿Y quién son esas chispas? Las almas. El alma de cada persona es una partecita de Dios expresándole o dando bondad y amor a este mundo. En otras palabras, mi alma es Dios dándole a este mundo. Yo he venido aquí a dar. Mi barro, mi parte material, ha venido aquí a recibir. El cuerpo no puede subsistir sin comer, sin recibir, sin placeres, sin diversión. El alma se monta en este cuerpo y viene a decirle: cuerpo, no hemos venido solo a recibir,
también tenemos una misión, un propósito divino. Tenemos que iluminar más este mundo. El alma es esa dádiva y ese propósito superior que cada ser humano tiene. Y ella, de alguna manera, está por encima de nosotros y nos guía hacia allí. Entonces, es lo que te decía al principio. Es esa hija del rey que tiene esencia divina y que nunca la podremos llenar con cosas materiales. La única forma de llenar el alma y de satisfacer al alma es cuando ésta cumpla su misión aquí, que es una misión que tiene que ver con el dar. ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este momento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.